vamos a intentar contactar ya con César y Juan, que, bueno, como decía Gus, yo antes hablaba un poquito del tema de Bélgica, porque realmente además en el tiempo está muy cercanito al tema del cáncer y también muy cercanito al tema de Suecia, de cuyo información también está por ahí en algún artículo del blog. Y que también tenemos que hacer un buen seguimiento porque hay mucha información nueva sobre ese tema. Hola, buenas noches. Me parece que tenemos a Ceci y Juan por aquí. Muy bien. Hola. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estáis, Katy y Gus? Encantada de saludarte en directo y bienvenido a Desmontando a Babilón aquí, al programa, en directo. Un placer tenerte. Bueno, mil gracias ante todo y bueno, hoy es un día muy especial, un día único, porque vamos a desmontar, digamos, toda la trama del caso Dutroux. Vamos a intentar ir componiendo las piezas paso por paso y vamos a explicar a la gente que esto no es conspiración, sino es el mismo poder que asesina y corrompe las instituciones para poder obtener beneficios personales. Esta es la cuestión para empezar y soy todo vuestro. Pues oye, mira, yo para empezar vamos a poner un poco en tesitura a la gente. El caso que nos vas a hablar tú es un caso muy específico, es un caso muy difícil y es un caso en el que gente que está investigando han desaparecido o los han suicidado, ¿es así? Es correcto. Aquí, bueno, tenemos constancia, pues que ha muerto un total de 27 personas. Sobre todo murió un fiscal, Uber Massa, en extrañas circunstancias. Ha muerto también personas que eran testigos directos y bueno, incluso una de las muertes más impactantes es de un hombre que aparece en un vagón en una especie de vagón, aparece muerto y es atropellado por un tren. Digamos que él tenía información sobre dos de los secuestros que habían sucedido en junio del 95 y que la versión que se daba no era la correcta. Estamos hablando de Julie y Melissa Rousseau. Es un caso bastante espeluznante donde las autopsias cuentan una historia muy diferente. Luego pues tenemos la historia del diputado Laurent Louis, ¿no? Pero para empezar con Dutroux hay que introducirnos a la época de los 60, específicamente cuando se empieza a introducir la operación Gladio. Ajá. Es clave todo esto. Para que no haya escuchado otros programas, porque hemos mencionado mucho esta operación, es una operación de la OTAN que se desclasificó, que está demostrado, que no hay duda, en la cual la OTAN, entre otras cosas, organizó diferentes atentados con resultados como, por ejemplo, 80 muertos en un atentado de bomba en una estación de tren en Europa. Y entonces, nuestros propios impuestos nos están pagando esa bomba porque la OTAN se le ocurrió hacer la operación Gladio. Que yo sepa, nadie ha pagado por ello. Perdona, Juan, sigue, para así ponemos en situación a la gente. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Por qué relaciono la operación Gladio? No quiero liar a la gente, quiero ir directo al grano. Vamos, ¿quién es Dutroux? ¿Cómo Dutroux empieza a introducirse dentro de estas cúspides de poder? ¿Quién lo introduce? Porque esto no queda en que él entra así, venga y a lo gratuito, no. Él ha tenido que pasar por el carruaje de ese bucle sistemático. Bueno, Dutroux es una persona que, emigró en su infancia al Congo belga. Y luego, en la década de los 60, vuelve a Bélgica. Y entonces, Dutroux se queda con su madre. Pero él empieza ya a convivir solo en el año 71, cosas así, ¿no? Porque los padres de Dutroux eran de familia desestructurada y Dutroux, tuvo, digamos, una muy mala atención. Bueno, digamos pues que tuvo una infancia quizás parecida o en algunos casos similares a las propias víctimas que ha tenido, ¿no? Sí, él deja su casa a los 16 años y entonces ya hay un primer punto que hay que entender de cómo estas redes de prostitución, de trata de blancas, de satanismo, ¿no? de abuso sexual, introducen a estos menores dentro de estas redes, ¿no? Normalmente los servicios sociales o
o las instituciones del sistema necesitan que estos menores cumplan unos requisitos, ¿no? Que sean personas que vengan de familias desestructuradas, y Dutroux cumple ese patrón porque ya pues trabajó en un corto periodo como gigoló. ¿Para quién? Esa es la cuestión. Porque él se casa con tan solo 19 años. Él es padre de más de cinco hijos. Él se casó 2 veces. Lo que pasa que el movimiento más clave, porque hemos dicho es gigoló, él empieza a trabajar para esos de la red, en el cual él acabaría después siendo un empleado. Perdona de que te interrumpa, pero para también al que no haya seguido específicamente este caso o no se acuerde, la cosa más o menos quedó como que Dutroux era aquel cerdo belga que tenía unas chicas escondidas, ¿no? Sí, era un cochino, un cerdo de estos pederastas, sí, ya está. El lobo solitario, ¿no? Sí. El lobo solitario como Ali Haka, ¿no? El que disparó ahí en la plaza de San Pedro. Sí, y hoy va a quedar, creo yo, que bastante claro que de solo nada, y que de un cerdo, lo que hemos dicho antes, que esto es una cosa típica, que en esto pasa, en los medios de comunicación es lo único que nos van a enseñar, que hay algunos cerdos, pero lo que hay es algo mucho más estructurado y que es lo que estamos oyendo. Perdona, Juan, sí. No pasa nada. Es importante que preguntéis porque hay que obtener esa información y esa información hay que regalársela al público. El público debe saber una cosa, aquí donde me veis, he investigado un total de 6, entre 6 y 8 años aproximadamente, este caso. Y pensaba que iba a ser tan fácil, pero luego te empiezas a meter en el meollo de la cuestión y tú te encuentras que ha habido muchísimos errores, ¿no? Pero eso lo voy a contar después, porque quiero que la gente entienda que el caso Dutroux conecta a diversos países a nivel internacional. Es como conectar la masa de la pizza de 4 quesos en un microondas o en un horno, ¿vale? Bien, entonces Dutroux se casa con su primera esposa cuando tenía tan solo 19 años y con esta, señora Françoise Dubon tuvo 2 hijos. Luego se divorcia en el año 83, fíjate, divorcia, y en 1983, desde 1983 hasta 1904 empieza a recibir prestaciones del... Pero sigue... Perdón un momento, se nos ha ido un poco la conexión y la parte que no, mientras recuperamos otra, la parte que no hemos oído, yo sé lo que... empieza a recibir prestaciones sospechosas, sociales, sospechosas, no sé si es la palabra, o digamos no excesivamente inusuales, cosa que llama la atención, ¿no? Que de repente le paguen, ¿por qué? ¿A vosotros pagan mucho porque sí? No, perdona. Creo que estamos recuperando también. Sí, te oigo bien. Sí. A ver, hola. Vale, mira. Dutroux percibe ese dinero de las instituciones en el 83, pequeñas cantidades de 101.000 francos belgas, y luego ya va ascendiendo mediante esos trabajos que él va haciendo, ¿no? Lo que pasa es que él se casa con Michelle Martin y tendría 3 hijos más. Y se divorcian en el 2003 a raíz del tema del juicio, ya estaban en prisión. Lo que pasa es que en febrero de 1983 Dutroux y Michelle Martin, que era la segunda esposa, fueron detenidos por violar a 5 niñas en total. Pero, ojo, esa es la versión que se da, porque esto se vuelve a repetir después nuevamente, pero él estrechando lazos con Michel Nihoul, que era un empresario que organizaba orgías para la alta sociedad de Bélgica. Para gente de la Casa Real belga, para los Pin Ballets. Es, digamos, una historia que surge en la década de los 50 en Francia, donde se habla que Charles de Gaulle, no sé si se dice así, llegando recién a la presidencia de la República de Francia, a él le dicen que la policía está investigando una red, vamos a decirlo así, de pedófilos, de la élite, de la alta burguesía de Francia. Entonces, nunca se encontró ningún cadáver, pero sí hubieron
alegaciones de violación y de abuso sexual en la década de los 50. Cuando ya finalmente el caso es cerrado porque hubo una condena y toda la historia, estos señoritos de Marras traspasan la frontera y le dicen a su país vecino, a Bélgica, bueno, mira, señor fulanito de tal. Posiblemente al primero que se lo dicen es a Paul Van de Boinach, que fue un exministro de Defensa en el año 1972 hasta 1979. Lo que ocurre es que él pasaría un año antes a ser primer ministro de Bélgica y duró tan solo un año en el cargo. Fue raptado por Patrick Heimers de los asesinos de Brabante, la banda von Lieber. Perdona, yo perdona mi ignorancia. Y fue raptado siendo presidente el tío, ¿eh? Sí, fue presidente. Paul Van de Boinach es reconocido por ser el primer ministro de los 65 millones de francos belgas. Es el apodo que él tiene. 65 millones gulden. Te va a sorprender, porque esto no termina aquí. Esto es como contar una historia, pero que parece que estás haciendo una doble lectura. La gente, no quiero que piense que estoy diciendo que Dutroux es el culpable. Dutroux es culpable en el caso del 1986, pero en el resto de lo que ocurre después de esta historia no es culpable. Vamos a decirlo así, es cómplice de vender esas cosas, ¿vale? Porque Dutroux es un narcisista, ¿vale? Es un narcisista y es una persona muy peligrosa, eso sí. Pero ahora viene lo bueno. Mientras él fue sentenciado a 13 años y medio de prisión en abril del 89, fijaros bien, 1989. Aquí en Valencia empezaban a ocurrir desapariciones extrañas. ¡Val! Esto tiene que ver con temas satánicos y rituales, a pesar de que pueda parecer de película. Pues veréis, la ficción se queda muchas veces corta con la realidad. No solo no es cuestión de unos cerdos estructurados en una mafia de cerdos, por decirlo así. No solo es esa la cuestión, sino que en altos niveles de poder hay una serie de rituales de muchos años, vamos a dejarlo ahí, y hemos dicho que están implicados inteligencia, quiere decir que hay muchos medios para engañar. Saben hacerlo, está implicada la inteligencia, está implicada gente de mucho dinero y mucho poder con conexiones en la justicia, estamos diciendo que con conexiones en la policía, y estamos diciendo que hay rituales y organizaciones, digamos, secretas, que entre sus rituales pues unos están, pues oye, asesinar a los niños, y luego explicaremos también qué sentido puede tener eso. En toda esta tesitura está este pobre desgraciado, este otro hijo de la gran bamba. Lo que ocurre aquí son muchas cosas, porque aquí ha muerto muchísima gente y les quiero enviar un saludo a esas personas hacia la otra dimensión donde estén, porque lo que quiero es hacer justicia, ¿no?, social, y que estas personas de verdad sean favorecidas ante un sistema como este, que es una barbaridad, este sistema babilónico, ¿no? Pero voy a continuar. Fíjate, Gus y Katy, lo que pasa. Cuando él lo ingresan en prisión, él sigue recibiendo dinero de los fondos reservados del gobierno, y en 1992, cuando es liberado, porque él llega a convencer a un psiquiatra de que estaba discapacitado, y entonces él obtiene una pensión del gobierno, y es más, él recibe 600.000 francos belgas una vez que él sale de la cárcel. ¿Alguien me puede explicar a mí, justamente en el año 1992, cuando desaparecen las 3 niñas de Alcácer, eso poca gente no se ha preguntado si eso tiene alguna conexión? Porque estamos hablando de tramas de pedos satanistas a nivel internacional y que son de pedocriminalidad, que ninguno ha sido condenado. Y además de esto, Dutroux tenía contacto, y esto está citado en el dossier de Wikileaks, con Bernard Alapetit. Bernard Alapetit viajó a España antes del crimen de Alcácer. Bernard Alapetit recibía dinero de los fondos reservados del gobierno belga y del gobierno francés para hacer las redes como del caso este de Toro Bravo, del Coral y
y todas estas tramas. Son redes que están conectadas porque son redes gubernamentales, ¿vale? Entonces, Dutroux empieza a ejercer otra vez la delincuencia, pero trabajando con mafiosos, como diplomáticos que conectaban con la CIA. En el dossier Nebula, el dossier de la Operación Niebla, es una imitación a la Operación Niebla del narcotráfico que hubo aquí en España en el año 92. Pues Dutroux empieza a establecer conexiones con Checoslovaquia y Hungría, ¿no? Y tráfico de drogas, como por ejemplo LSD, Roinopol y un montón de cosas más que están ahí dentro de la caja de Pandora. Volviendo al caso Dutroux, porque esto es muy curioso, ¿no? Dutroux empieza, una vez que sale de la cárcel, empieza a trabajar con toxicómanos como Michel Lebrier, empieza a trabajar con un criminal de origen griego, con un señor de la mafia italiana, con un coronel de las fuerzas especiales de Bélgica. Tenía lazos, o sea, Michel Niu con extrema derecha belga, también por ejemplo con el Opus Dei, con el Club Bilderberg, porque Patrick Van Zeeland, me parece que era Patrick Van Zeeland, bueno, el supuesto implicado se apellida Van Zeeland, y el señor Van Zeeland es uno de los, digamos, fundadores del Club Bilderberg, que aún así él conectaba con el, digamos, miembro de la Casa Real holandesa, Bernard de Lippe, algo así, o Van der Lippe, que era el esposo de Juliana, de la reina Juliana. Entonces la Casa Real holandesa es en parte clave en estas ceremonias ocultistas, ¿no? Porque cuando te encargan un rapto, te encargan 20 o 30 raptos, por ejemplo, Dutroux cuando empieza, vamos a entrar en esa conexión, ¿no? Uh-huh. Cuando a Dutroux ya se le encarga, o sea, porque el que está de por medio es Niul. Niul era confidente de la gendarmería belga y Niul, cada secuestro que se hacía, él mantenía informado a la gendarmería. Entonces Niul transmitía la información a Dutroux y Dutroux raptaba con Michel Lebrier junto a otros cómplices más, como puede ser Patrick Van de Bourget, que violó a Regina Louf, declarado por Regina Louf la testigo X1 en el dossier Testigos X. Dutroux raptaba, le pagaban la cantidad de dinero y fuera, ¿no? Porque Dutroux cogía una furgoneta y la raptaba para entregarlas a los altos mandatarios de Bélgica para que se hiciesen rituales de sangre, sacrificios humanos. Sacrificios humanos oficializados como el sacrificio que se hizo a 2 niñas, ¿no? Que está puesto en el dossier de Wikileaks. Luego tenemos, aquí en el caso de Dutroux mueren 4 personas oficialmente, que, bueno, los nombres son Julie Melissa Rousseau, Julie Lejeune, Melissa Rousseau, Anne Marshall y F. Lambrecht. Estas 4 víctimas, más el cómplice que lo mata a Dutroux, que era Bernard Weinstein, porque Bernard Weinstein deja una carta diciendo que le debe un regalo a la orden ocultista de Abraxas, que su creadora era Dominique Kindermans. Dominique Kindermans trabajaba para la orden de Otto, de los Illuminati. Vamos a decir que era una fraternidad que estaban utilizando en conjunto con la orden militar de los jesuitas, porque todos los menores secuestrados eran llevados al palacio de la Casa Real. Aquí ha muerto gente. En el registro que se hace en la mazmorra de Dutroux perdona, ¿te importaría? Te he oído perfectamente, pero me parece importante que vuelvas a repetir lo que has dicho. ¿Dónde dices que eran llevados los menores? Al palacio de la Casa Real. ¿Esto es un hecho? ¿Es una sospecha? No, es un hecho confirmado. También son llevados y eran llevados al castillo que pertenece a los Windsor, a Chateau-d'Amerois, la localidad de Muno, que da con Bouillon, y en Chateau-d'Amerois se han hecho campamentos para niños, han hecho campus también, y había una conexión con un linaje de una familia farmacéutica. Esto lo tengo escrito en el libro, pero era la familia Solvay. Fritz Springer
Fritz Springmeier, que escribe Blue Lines of Illuminati, dice que él recibe una información, pero él no da los nombres, es la familia Solvay. Era una familia de científicos farmacéuticos que probaban esto para probar nuevas adicciones. Y digo, ¿qué es de extrañar si ya sabemos que la Clinton lo ha hecho? Entonces no es ninguna fantasía, amigos y amigas. Esto lo está diciendo un ciudadano de a pie que también es un ser humano, que también ve como día a día le llega información de personas que han sido, por decirlo así, abusadas sexualmente. Vamos a ver, aquí también... Te voy a hacer una pregunta ahora que me parece muy importante. ¿Ganas mucho dinero tú con esto? No, el dinero... ¿Ganas dinero? No tiene nada que ver, el dinero aquí no tiene nada que ver. Perfecto. Yo lo único que he hecho en estos años es investigar, es gastar mucha energía, porque mira, cuando me meto oficialmente, pero la gente me dice que esto no es serio. Lo primero que llego a visualizar es un documental de Discovery Channel. Esto es a partir del año 2009, ¿no? Luego, años después, porque pasan al menos 3 años hasta que doy con el sumario que filtra un ex gendarme belga. Ojo, por cierto, ex gendarme quiere decir que no es que ya no sea gendarme, sino que este me parece que lo suicidaron también, ¿verdad? Este es el que habla... No es este, es otro señor en el cual que sí que hay un ex gendarme que es suicidado, que es Christian Jambert. Eso sabía yo. Eso es de Francia, con el caso de Émile Louis. Sí, efectivamente. Era un chofer que raptaba a menores para la alta burguesía de Francia. Este caso pasó en Auxerre. Christian Jambert había investigado una red de sadomasoquistas de la élite. Es lo mismo que el caso de... hay otro caso también que se desató una gran red. Bueno, es que son tan... Outreau, la red de Outreau, no Dutroux. Outreau, sí. Incluso en francés, lo que pasa es que las palabras en francés siempre las aprendo, pero siempre son las palabras importantes. Entonces, aquí está conectada la OTAN. La OTAN está conectada. Esto a lo posible voy a decir, lo desconocen pocos, pero en Bélgica hay 2 bases de la OTAN y una de ellas da cerca de uno de los 4 domicilios que tenía Mark Dutroux. Voy a hacer una correlación. Paul Bonacci, que era el superviviente de la trama Franklin, sí. Él decía, a mí me llevaron en un jet privado a Ámsterdam. Sí, muchos niños dicen esto, que vuelan en jets privados y además trasladan a continentes. No lo dice un niño, lo dicen muchos, coinciden, y eso son cosas. Ya uno puede mentir, pero la idea no se le ocurre, y eso demuestra el poder de todo tipo que tiene esta gente para tapar. O sea, que si con ese poder vemos todos estos casos, Dios mío, cómo está extendido esto. Mira, lo que ocurre aquí es que muchos españoles no saben qué ha pasado en el caso Dutroux, no lo saben, solo conocen lo que dicen los 4 desinformadores de los más media, ¿no? Por no decir de la más mierda. Por eso nuestro tercer programa es de propaganda, porque la gente muchas veces es que cree que sabe y no sabe. Y perdón por el taco, Bueno, por el taco. Gracias a Dios yo te cubro normalmente, porque ya he dicho 2 o 3 veces más que tú, no te preocupes, que es además en este caso es lo normal, y lo extraño es que no te salga de vez en cuando algún taco con estas cosas. Es que parece que hay que ser casi un robot. Yo lo paso muy mal cuando investigo estas cosas, cuando oyes a los propios niños, porque claro, antes de decir estas cosas, y perdona Juan, que estoy seguro que Juan, lo mismo que nosotros, para hablaros a vosotros 10 minutos o 1 hora de esto, estamos hablando que hemos tirado horas y horas, días investigando, oyendo barbaridades. Le oyes a un niño contarlo, no es lo mismo que yo te cuente a ti, el niño dijo me violaron. Tú le oyes a un niño como... y se te parte el alma al verle a ese niño. Y si no habéis visto a ese niño y no tienes esa certificación, no vamos a hablar de cosas solo porque las hayamos leído. Yo estoy seguro que tú funcionas así también, Juan, pero quiero dejarlo claro, porque es que hay veces que, como hablamos y presuponemos muchas cosas, a mí no me importa parar de vez en cuando y que nos queden claros ciertos aspectos. Porque si no son una serie de números. Hubo no sé cuántos niños, bien, hemos terminado una información. No. Vamos a sacarle. De momento vamos desmontando las
principales piezas de quién es Marc Dutroux. Vais viendo que a él lo introducen en el mundo de la prostitución, luego él se sale de ese mundillo y él después acaba siendo criminal de la red. O sea, pensar que es un criminal solitario es ser un conspiranoico alocado. Sigue. Bueno, vamos a ver. Principalmente esta red se construye en base a los altos mandatarios que hay ahí en Bélgica en esa época y los contactos de altas influencias que tenía Michel Nioul. Porque Michel Nioul dirigió una parte de esa red y luego él era el intermediario de la gendarmería. Entonces, vosotros pensar, cuando sobreviven dos de las niñas que sobreviven en este caso, que os voy a dar los nombres aquí, que esto fue una falsa bandera totalmente. Estamos hablando de Sabine Dardenne y Laetitia Deles, que este caso fue, como os digo, esto me lo dijo una persona que le hizo una entrevista sobre el caso Dutroux, también sabe un montón, Xavier Rosell, y él dice textualmente, porque él empieza a establecer amistades con un gendarme que es Marc Toussaint. Entonces este caso fue pues un preparatorio de venganza del clan Nioul. El clan Nioul conectaba con Elio Di Rupo, en el cual todo el mundo recordará que Laurent Louis en un vídeo le dice todo pedófilo. O sea, y él empieza a contar que Elio Di Rupo fue acusado de escándalo de menores porque se le pilló en un coche con 2 prostitutos gays en la década de los 90. Elio Di Rupo en aquel entonces me parece que era presidente del Partido Socialista belga, y él, otro dato, si ya hemos dicho que Paul van der Voynach fue primer ministro belga, luego Elio Di Rupo ocupa el cargo desde el año 2011 hasta el 2014. Ahora, hemos nombrado a estos dos. Has dicho que Laurent Louis denunció. Me gustaría que en un momentito, por favor, sobre todo, poniéndonos en el caso del que esto no está familiarizado con quién es cada cual. Es decir, Laurent Louis es una persona que era forada, era diputado, me parece que es, ¿no? Por el Parlamento belga, y en el mismo Parlamento belga, delante del Parlamento entero, hace estas acusaciones directas que estás diciendo. Me parecía importante recalcar, porque el que no sepa dirá, bueno, pues Juan tendrá unas informaciones. No, está en un vídeo que lo podéis ver, y además está traducido al español por no sé quién, está doblado. Lo tenemos nosotros en nuestro canal, pero por Laurent Louis ponéis, y dice todo esto a la puñetera cara. Además les dice, como soy aforado, claro, para juzgarme a mí por lo que estoy diciendo me tendréis que quitar el aforamiento, pero entonces tendréis que quitar el vuestro, y les ponen esa trampa, pero al final estos se saltan todo. Es más o menos, es como digo, como te estoy diciendo, ¿no? ¿Me equivoco mucho, Juan? No, has dicho lo correcto. Mira, la vida de Laurent Louis, cuando se empieza a hacer político, él está afiliado al Partido Popular belga, y de ahí él se sale y se convierte en activista contra la pedofilia y la pederastia en Bélgica. Él obtiene una información de un abogado llamado Albert Mathieu, que Albert Mathieu le entrega un dossier con el informe de la autopsia de Julie Lejeune, Melissa Rousseau, donde textualmente se puede leer que dicen en las autopsias que aparte de la hambruna que han sufrido, han sido violadas y, ojo, no quiero hacer morbo, pero fueron utilizadas para una snuff movie. Pero eso no es la parte morbosa, es que encima hay una parte que se asemeja a las niñas de Alcácer, son en el tema de las penetraciones. Según dicen en el informe de la autopsia, Julie Lejeune y Melissa Rousseau habían sufrido penetraciones anales, bueno, hasta incluso con objetos, ¿no? Esto es muy fuerte y es la primera vez que digo algo como esto. Entonces, en la mazmorra de Dutroux, cuando se hace el registro, se hallaron 6.000 muestras de ADN, 6.000 muestras de estos depravados, que no tiene ni renombre esto. Y no tiene ni nombre, vamos a decirlo. Entonces, para que haya 6.000 muestras de estos excrementos, para que haya 6.000, tiene que haber 6.000 víctimas. Os vamos a volcar. Paremos esto. Esto va para la gente, en general, para el que los esté escuchando, por favor, que es que no es cuestión de información, es cuestión de que me cago en la leche, que os sea difícil hacer eso, nos lo vamos a poner difícil.
No sé qué opinará Katy de lo que he dicho en todo este rato. No lo sé si ella quiere opinar, porque he visto que ha hablado de varios casos, ¿no? De la guerra de Bosnia, tráfico de menores que se realizó a través de los cascos azules, ¿no? Sí, eso hemos comentado. Y es que estaba absorta escuchándote, porque de verdad que con todos los datos que estás dando me estoy cuadrando con tus datos con lo que yo más o menos había leído y estoy, bueno... Tendrías que verle la cara, casi como se le está cuadrando todo el puzzle. Lo sé yo desde aquí. Madre mía. De verdad, muchas gracias, porque la historia es, como tú decías, los entrelazados que hay aquí a nivel internacional son alucinantes. ¿Esto sabes por qué se saca? Porque hay gente que no busca de objetivo ganar ni dinero ni nada, que trabaja en conjunto en vez de competir. Eso es lo que estamos haciendo ahora, Juan, desmontando a Babylon, y luego entrará Jorge. Eso es lo que ocurre cuando unos tíos sin un duro se les ocurre, o unos humanos decentes, se les ocurre, en vez de ponerse a violar niños, se les ocurre, sin un duro, sin servicios de inteligencia y sin nada, unirse y colaborar con un buen fin. Joder, ¿en qué lado prefieres estar? ¿Tú en qué lado estabas en la Guerra de las Galaxias? ¿Con el Luke Skywalker o con el Darth Vader? No. Tía. Entonces, que quede claro a la gente, ¿no? En la película, aquí en Bailando con Lobos, nosotros queremos ser los buenos, los que salvan al lobo, los que salvan a los indios, y los otros son los hijos, que cada cual quede claro dónde está, porque aquí está muy clarito los dos bandos. Una vez que uno sabe, claro, que es lo que es nuestra función, que la gente sepa y luego cada cual actúe en consecuencia. Ya te avisé ayer, perdona que lo diga en público también, porque la gente sepa que yo te iba a cortar hablando, que te hubieras preparado para el hilo argumental, que una de las razones que tenemos que tener a la gente que sepa tanto es les interrumpo, pero creo que es importante porque a veces los que investigamos esto, tenemos tantos datos que damos por supuesto, ¿no?, que mucha gente y a veces más vale parar un poco y que asimilen los datos ya que hemos dado y recalcar lo importante. ¿Te acuerdas que lo comentábamos ayer, verdad? Sí, te iba... por supuesto. Entonces, bueno, que sepa todo el mundo que no estoy siendo un súper mal educado con el invitado, que desgraciadamente sí corto demasiado, pero que tiene un sentido, y que le avise, y que, joder, lo estás haciendo bien. A mí me cortan tanto como yo a vosotros, yo no sé lo que haría. Perdona, Juan. Estoy en tu casa y en la casa de muchísima gente que os sigue. Y la verdad que me siento muy a gusto, muy bien acompañado por vosotros dos y los oyentes del programa. Además, quiero enviar un saludo a María Jorge, a Jorge Guerra, a todos, en general, al grupo de Desmontando a Babylon. Y me siento como en casa, ¿no? Me siento como en casa, ¿no? Como que estuviera teniendo una tertulia o una conversación de amigos. Y por eso creo que este tipo de programas tienen que seguir haciéndose. Porque estos VIPs, ¿vale?, estos círculos de pedofilia a nivel internacional, como el Jimmy Savile, que tenía era el presentador del Top of the Pops en Inglaterra y conectaba con los Beatles, ¿no?, Aleister Crowley, ¿no?, los gustos satánicos que tenían los Beatles, pero no quiero con esto generalizar, ¿no?, porque a ver, los Beatles, ya hablaremos de eso, pero es que la música, el crimen y el vicio del satanismo está todo conectado. Es un círculo, ¿vale? Es el círculo del pentagrama de las 5 estrellas, la estrella de David, ¿no? Entonces, si tenemos que ir desmontando el caso Dutroux, ya sabéis cómo se está haciendo, paso a paso, y creo que se está dejando más claro que nunca. Y yo lo voy a decir más, esta es la entrevista donde estoy dejando las cosas más claras que nunca, porque mira que me han hecho mucho del caso Dutroux, he dado conferencias. Pues esto es un milagro de la técnica, porque no te dejo ni hablar. No, pero me gusta mucho cómo lo hacéis, o sea, y no es por haceros la pelota, sino porque ya se nota la experiencia adquirida, ¿no? Entonces, cuando una persona sabe que esa persona te va a dejar esa estabilidad para que tú puedas dar a conocer el tema, dices, ahí vamos bien, ¿no? Entonces, mira, Dutroux es muy sencillo, ¿no? Porque vosotros habéis hablado de la gente que murió en este caso. Mira, son 27 testigos, entre 27 y 30.
Aquí han muerto, mira, aquí hay un caso que me toca muy de cerca, porque aquí se mete, en la década de los 90 sale el tema del CD Sanford. CD Sanford, que eran unas fotografías de menores que se vendían a través de unos ordenadores en Zandvoort, en los Países Bajos, y el proveedor era Gary Ollich. Bueno, Gary Ollich, porque allá habían fotografías del caso Dutroux. Esto se vendía por 100 florines, 1000 florines de aquella época, ¿no? Para que me entendáis. Entonces, Dutroux, en el registro que se hace, la mazmorra, se encuentra dinero, pasaportes para otras personas, nombres y agendas de personas que no se sabe a día de hoy si son agentes de la CIA, no se sabe nada, se sabe que son del extranjero. Se encuentra películas de snuff, se incautan 800 cintas, se encuentra una cámara de vídeo Handycam de la marca Sony, amigos y amigas. Y aquí incluso, a ver, aquí ocurre que Rudy Hoskins, cuando se le asigna a investigar a las testigos X y también a los testigos X, porque habían mujeres y hombres, a él le llega una orden porque ellos estaban muy centrados con el tema de Regina Louf, que su abuela la había prostituido, fue violada con tan solo 7 años, me parece, por Tony Van de Vogt. ¿Y eso qué quiere decir? Perdona, para que la gente, para traducirle. Cuando has dicho que estaba muy focalizado con esta chica, esto es algo de manual y es lo que se hace en todos los casos, que es que ya que se sabe cierta info, nos focalizamos en eso para que la percepción social de lo ocurrido sea de eso, de un cerdo, de un caso concreto, de que no de una percepción de que es algo habitual, que los nobles pues pueden hacer lo que les salga con nosotros y que no sale. Entonces, la percepción no tiene que ser esa. La percepción es que hay algún cerdo en todos los lados. Y por eso se centra la información, por ejemplo, en esta chica, en donde más datos haya morbosos, donde la gente nos han ya acostumbrado, nos han educado a fijarnos en eso. Joder, fijaos, en un vídeo pone serpiente se come un caballo, 100.000, picamos todos, joder. Estamos acostumbrados a ser medio bobos en eso. Entonces se centran mucho en eso y como los magos siempre te centran la atención en otro lado donde no es lo importante. Mira, parte de esas filmaciones iban a una productora llamada Rex Production, Roxanne Productions. Bueno, pues un día me topé con esa página. Es pública. Y cuando tú ves que piensas que la humanidad está totalmente limpia, que a veces coges un poco de fe y valentía, ¿no? Y dices, no, mira, a ver si algún día vas a encontrar algo positivo. Fui a ver esta página y no sabéis ni con lo que me llegué a encontrar. Fue el contenido más aterrador que he visto en toda mi vida. Y que si alguien entra, que tenga cuidado porque, o sea, el golpe psíquico que puedes tener en el momento te puede marcar bastante. Tienes que tener un par de narices y el estómago bien lleno. Si estás mal psicológicamente, ni lo veas esas cosas. Te lo digo desde ya, seas quien seas el que nos esté escuchando. Si tienes ya unos problemas ahora emocionales, no entres todavía. Recupérate un poco porque esto es durísimo. Agradezco que hagas esa puntualización porque la gente lo busca enseguida y van a decir, no, pero es que la culpa lo tiene el que lo está diciendo, que ha dicho que tenemos que ir a la página. No he dicho que tenéis que ir a la página. Os estoy contando que en el internet, sin ir a la deep web, se está vendiendo este tipo. 1.500 euros, por 5.500 euros, por 1 millón, 3 millones y a que valga una cinta de vídeo de estas. Entonces, mucha gente está pues interesada en saber quiénes son los implicados de la trama. Vamos a ir a ello. Voy a dar nombres, todos los nombres que recopilé, que puse en la página, y prepararos porque vienen cortinas. Estos son como los carros de fondo. Quiero que la gente sepa quiénes son todos y los que tengo en parte confirmados están implicados. Vamos a ir con todo el mundo, ¿no?
Marc Dutroux, Michel Niou, Michel Lebrier, eso ya hemos hablado de quiénes son. Michel Lebrier era un toxicómano que consumía drogas, también inyectaba a las víctimas Roinopol, Michel Martin, Bernard Weinstein, y ahora vamos a hablar, este no está implicado, este no, este es el juez el que detuvo a Dutroux, se llama Jean-Marc Corenotte. ¿Os acordáis, no? De Jean-Marc Corenotte, que es echado por haber ido a la cena Spaghetti en apoyo a las víctimas. ¿Os acordáis que salía llorando, diciendo hay una mafia? Eso pasó. Jean-Marc Corenotte es conocido por haber intervenido en casos como el de André Cols, que era un político del Partido Socialista belga que fue asesinado al salir de su casa. Pim Fortuyn en los Países Bajos. O sea, son tramas de Gladio 2.0, ¿no? Pero ahora vais a ver lo siguiente, ¿no? Cuando llega Jacques Langlois, que es el que llega en sustitución de Jean-Marc Corenotte, lo que hace es echar los testigos X a tomar por saco. No digo en ese sentido, sino él desarticula todo eso y dice, no, eso no. Ve, nos quedamos con la versión del depredador solitario. Ese era del sistema, este posiblemente esté hasta implicado, ¿no? Y luego tenemos el caso del rey emérito, Alberto II de Bélgica, que, ojo, cogeros los auriculares y escuchar bien lo que os voy a leer. En aquel entonces, cuando ocurre lo del Dutroux, era el rey Alberto II de Bélgica, ahora es rey emérito. Él frecuentaba en el club El Dolo. El mismo Michel Niou lo reconoce en una entrevista que le hacen en un restaurante. También ha sido reconocido por el testigo X3 como participante en estas veladas. Fue solicitado con la operación Keep Beaufort, durante la cual se le quitaron 7 de los CD-ROMs de Sanford de la investigación. Os estoy diciendo que aparece en fotografías. Nuestro queridísimo rey emérito II de Bélgica, Alberto II de Bélgica. Aparece él directamente en fotografías. Fotografías, no es por morbo, pero dinos un poco qué tipo de fotografía, porque bueno, para cada fotografía... Vamos a ver, no las tengo esas fotografías, no las tengo, pero hay menciones en ciertos informes que sí. En informes oficiales hay menciones a esas fotos, ¿no? Bien. Por supuesto. Bien. Y ahí aparecen más de algún monarca de algún cuerpo importante, ¿no? Porque ahí aparecen otras casas reales metidas hasta abajo. Mira, esto es un buen caso para que, por ejemplo, la Casa Real Española salga y diga, coño, esto implica a todas las casas, y entonces haga un esfuerzo por clarificar esto, los primeros interesados, supongo, para que quede claro que no quieren esconder nada y que no están metidos todos los monarcas, como nosotros creemos, claro, como van a estar todos, ¿no? Por Dios. Bueno, pues entonces lo lógico es, sin más, comento que, por favor, se le pide a la Casa Real de Desmontando a Babilón humildemente, y de tú a tú, o sea, en igualdad de condiciones, no de más pequeño a más mayor, sino una entidad a otra, se le solicita, por favor, que hagan un esfuerzo por limpiar todo esto, porque les vendría muy bien. Una vez dicho esto, que me parece importante, y lo vuelvo a repetir, la Casa Real Española, por favor, que hagan un esfuerzo, que vean el resto de los españoles cómo no estáis implicados. También está implicado el actual príncipe Alexander, hijo del rey Leopoldo III y de Liliane de Réty, fallecido en 2009. Su viuda, que actualmente es la princesa Leo Bélgica, se suicidó dejando una nota con 29 nombres de pedófilos, entre otros como sus dos sustitutos, Alain Lamassoure, coronel, comandante de la Gendarmería de Charleroi. También está implicado un general, antiguo general de Gendarmería belga, que se le acusa de estar implicado en el affaire Pinon. Este es Fernand Behuir. Es miembro de los Opus Dei, implicado en las matanzas de Brabante, que bueno, ¿quién no recuerda las matanzas de Brabante, la operación Gladio, esos atentados de falsa bandera para echar la culpa a los de extrema izquierda, a los comunistas y a los de extrema derecha? Ponnos un poco en antecedentes. ¿Cuántos murieron? ¿Qué ocurrió en esas...? Las matanzas de Brabante, sí. Pues bueno, era un grupo de, vamos a decirlo así, de criminales que habían estado sujetos a la guerra
Y una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial, la OTAN forma un ejército paralelo y contrata a criminales convictos. Asesinos profesionales, vamos. Asesinos profesionales. Lo que me está pasando ahora con las falsas banderas del Bataclan, todo esto es obra de los mismos. Sí. Siempre son gente que ha sido entrenada en campos de tiro, por ejemplo, han sido llevados a cacerías humanas, porque el grado de psicopatía de estos sujetos asciende a un grado bastante escalofriante, amigos y amigas. Vale. Entonces, las matanzas de Brabante, bueno, creo que murieron unas 20 personas. Pasa que no tengo ahora mismo los datos. Sí, pero me vale. Es que es importante porque si vemos... No quiero comparar, pero aquí ha habido víctimas que nos han tocado mucho, ¿verdad? Y que hemos dicho el terrorismo es terrible. Y sí. Todos nos sale, por ejemplo, un nombre de un concejal del PP y vemos y nos toca adentro y decimos, no podemos... Uno, ¿verdad? Sí. 20 has dicho, vamos a suponer que te equivocaste, irán 15. Me vale para que la gente se dé cuenta que porque un crimen salga en la tele no es más crimen, un crimen de 2 personas no es más crimen que uno de 40 porque salga más veces en la tele. Exacto. A ver si nos vamos dando cuenta, porque y es que nos pasa a todos, y ellos usan ese truco porque nos conocen, que cuando sueltas información te queda la percepción a ti al final de que es muy importante ese de 2, pero tenemos que parar a pensar y decir, si no, esto es un truco que están usando para que me parezca eso. Es lógico, ¿no?, que 2 es menos que 20. Es algo bien gordo, ¿verdad? 20 muertos en un atentado pagado por nuestros impuestos, la OTAN, nuestro ejército que nos tiene que defender, nos mata 20. Cuidado. Lo que no sé si ahora mismo Katy quiere hacer alguna pregunta, porque me imagino que Katy tendrá 1001 preguntas que hacer, ¿no?, sobre esto. A lo posible hay algo que le está quedando... A mí me ha sorprendido cuando me has dicho, has nombrado a las 2 testigos y has dicho que era una operación de bandera falsa y hemos comentado algo sobre una de ellas. 2 supervivientes. Sí, me gustaría que hablaras sobre la otra, sobre Sabine, me parece que es, ¿no? Sí, Sabine Dardenne. Pues Sabine Dardenne era la perfecta mujer seleccionada para hacer esa operación de ingeniería social, porque 2 de los familiares de una de las víctimas no fue al juicio porque sabían que ese juicio estaba pactado. Todo eso estaba pactado, Katy, para que me entiendas, ¿vale? Uh-huh. Una escenificación, una película, vamos. Sí, como una película, como para estamos que nos viendo quedemos ahora, a gustos con la historia. Sí, mira, dime, Gus. Que para que nos quedemos a gusto la gente digamos, bueno, no, que esto fue tal, y ya lavemos nuestra conciencia, es el jabón que siempre dan en estas cosas para que te laves un poco la conciencia. Entonces cuando dices, es que esto fue, no, que está claro que era un loco, vale, y ya nos quedamos tan tranquilos, ya no investigamos más, que no nos conviene, que esto es muy peligroso, ya está. Sí. Mira, Katy, por ejemplo, si tienes alguna otra pregunta también que hacerme, házmela, porque hoy es, digamos, la noche donde hay que dar en la tecla, ¿no? Y es posiblemente, estamos a día 21, casi a día 22, y no olvidemos que 2 más 1 hace 3, y el número 11 es un número en concreto muy jodido para ellos, porque antes era a favor, ahora es en contra. ¿Ah, sí? Claro, porque esta gente está perdiendo mucho poder a día de hoy. Se ha revelado lo del Pizzagate, lo de Clinton, lo de Jeffrey Epstein... y todas estas redes, todo esto está conectado, porque esto del caso Franklin eso también es. Eso, claro. Sí, efectivamente, yo te comentaba, y muchos casos aislados que yo recordaba, ayer lo comentábamos tú y yo, que yo recordaba de que la prensa los había puesto, me acordaba del asesino de Florencia, porque tiene que ver también con ese comienzo de... Florencia es un punto geográfico muy importante en toda esta trama, como lo ha sido luego Bélgica, digamos que ha sido trasladado. La trama ha ido trasladándose, el poder acomodándose, pero no ha dejado de funcionar en todos los sitios por donde ha pasado. Y Florencia, por ejemplo, tiene que ver también con esa nobleza negra que hablábamos de la de Venecia. Tenía que ver, me acuerdo del carnicero de Rostov, que también comentábamos ayer, que es decir, casos muy aislados, pero que seguramente si entramos en profundidad a conocer los entresijos de ese solitario, pues nos ocurrirá como algo parecido hablaba yo de los investigadores alemanes también, que habían llegado a la conclusión de que
no eran casos aislados, todos tenían una trama, que había algo por encima que los relacionaba internacionalmente. Lo que no eran capaces de detectar era qué podía estar o cómo podía llevarse a cabo es porque, claro, tenías que pensar que están metidos tantos y tantos y tantos hombres y mujeres que trabajan, que son la autoridad, como la conocemos, en policía, en fiscal, en jueces, en ejércitos, en gobiernos, en casas reales. Claro, pensar que toda esa gente está metida en la trama que toda, y bueno, y no me olvido de la Iglesia, y no me olvido de la ONU, no me olvido de todos los diplomáticos políticos, también las órdenes tan famosas que conocemos. Todo esto implica el trabajo de todos para tapar esto, que es como lo que, claro, que se nos escapa un poco de la cabeza el poder pensar que pueda estar todo realmente relacionado, pero es que lo está, es que no hay más. Está, mira, es que lo has clavado, al igual que aquí Gus también lo ha clavado anteriormente, pero ahora os voy a decir qué tipo de clubes se dedican a hacer esto. Y hoy estoy dando los detalles que posiblemente sean los más importantes que he dado hasta el momento. Os voy a decir, está metido el Bilderberg, ¿vale? Lo que pasa es que es el Bilderberg del modelo antiguo, no el actual. Es que aquí ha habido un cambio bastante importante. Los Caballeros de la Orden de Malta, la Reserva Federal, las familias, las Royal Families de Belgium y Netherlands, y no olvidemos la Suprema Corte de los Estados Unidos también está implicada en el caso de Utru. Porque esto es el círculo rojo. Son sociedades secretas que están expandidas por todo el mundo y realmente si analizamos y hacemos apología, que por ejemplo tenemos a un varón, esto suena bastante a la película esta de Pier Paolo Pasolini, ¿no? Los 120 días de Sodoma o de Sodoma y Gomorra, es que el título ya ni me acuerdo, sé que es 120 días, ¿no? O sea, ya la gente sabrá de qué estoy hablando, no hace falta que me lo vayan a corregir, pero está bien, me lo pueden corregir. Vamos a hacer un poco de humor para que la gente no piense que... Sí, recuerdo la película, pero no me recuerdo, sí recuerdo el film, pero no recuerdo exactamente lo que dices, el nombre, pero sí sé por dónde vas. Bueno, fijaros bien que tenemos la implicación del varón de Boynot de Bonfossing, que era conocido en los rituales como el varón negro y pertenecía a la banda de Nihul y frecuentaba en el castillo de Eindhoven, en los Países Bajos. Como veis, en estas cosas la gente dice, pero si eso fuera así, habría gente que iría diciéndolo. Como veis, hay gente que va diciéndolo. Otra cosa es que cuando lo digan le escuchemos, no le escuchemos. Sí me gustaría, te voy a hacer una apuntante, bueno, todavía tenemos un ratito, ¿no? Pero que no se nos olvide decir un poco más de quién, cómo les acusó tal, porque sé que tú eres muy conocedor y me gustaría saber qué pasó con Lauren, si me permites que te interrumpa, tengo una pregunta muy concreta. ¿Qué ha sido de Lauren Louis? Lo dejas para el final, pero yo te voy a decir, o lo dices ahora mismo si quieres. Sí. Mira, Lauren Louis actualmente está en Facebook, está en juicios por las acusaciones que hizo por el tema del lío de grupo, y él dice que la masonería está detrás. Él está mucho por Facebook, sigue en vida, lo que pasa que pasó una mala época hace poco. Nosotros lo último fue hace 2 años. Lo último que vimos de él, perdona, es que como no hablamos francés, nos hemos quedado... El tío acusó directamente en el Parlamento al presidente y a otros cuantos más de crímenes directamente. Dijo, pero además, como lo que estás diciendo tú, pero mucho más, o sea, directamente se lo dijo a todos y dijo, y además como tengo aquí los datos y tal, no solo por lo que veo, no se ha investigado todo esto que ha dicho el tío público que está grabado, sino que se le ha acosado a un parlamentario, acoso y derribo del tío, y lo que nosotros vimos es que, siendo aforado, no le pueden detener, pero nosotros hemos visto ser detenido violentamente en la puerta, creo que era la puerta de su casa, ese vídeo lo has visto, ¿verdad? Sí, mira. Pero no entendemos el francés, entonces... No pasa nada, mira. No quiero interrumpir, es que de verdad yo no. Estáis diciendo todos los datos que son así y que esto está más que confirmado. Mira, cuando analizas, porque son muchos implicados, esto no es una lista de 200, ahí tenemos a un exsecretario general de la OTAN, que entró después de Javier Solana, amigos. Willy Claes,
que ha sido nombrado por la testigo X3 y procuradores también. Ahora bien, ahora vamos a hablar de la Iglesia. Estos perversos sádicos de los altos cargos tienen que irse a la fregada y a la chingada. El cardenal Daniels se le ha relacionado que aparece en una cinta snuff de Julie y Melissa. ¿Y por qué un señor cardinal recibe un informe de unas autopsias? ¿Dónde se ha visto esa barbaridad?